La razón de este video es sobre todo porque yo siento que en el imaginario colectivo se suele pensar que los creadores de contenido sobre plantas y jardinería no cometemos errores. Y la realidad está mucho más fuera de eso, ya que también se nos mueren las plantas, también no nos salen los trasplantes y propagaciones y muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. Este video son dos cosas. Por un lado tenemos una explicación detallada de algunas tareas de jardinería que grabé, pero por otro lado tenemos la recopilación de los fails totales, ya que al final esas tareas nos salieron por diversos factores. Te voy a mostrar cada caso y te voy a decir en qué fallé para que así no vayas a cometer el mismo error. Luego en los comentarios gente muy linda me suele decir que es excelente información, que está muy completo el video, y si bien trato siempre de esforzarme en dar lo mejor para poder explicar algún cuidado o algún proceso, a pesar de que yo tenga la experiencia en alguna planta, puede ser que no salga como yo quisiera. Primero vamos a comenzar con unos clips del 2021. Imagínate desde cuándo tengo guardado ese material. Se trata de un video o una serie de recopilación de videos en el que te estaba mostrando cómo recuperar una Aguardia truncata bastante deshidratada. Así que vamos a ver cómo es el proceso. Aquí tenemos a nuestro pequeño ejemplar de Aguardia truncata. En este primer plano podemos visualizar unas hojas bastante delgadas para el grosor de las hojas que suele tener esta especie. Y es que si nos enfocamos en la parte de abajo de donde surgen las raíces, vemos que existen muy pocas de ellas, además de rastros de raíces que estuvieron ahí. Pero si ponemos atención en la base de las hojas, sobre todo en las más viejas, podemos notar una especie de círculos con algunas coloraciones blanquecinas o rojizas. Y es que esta planta estuvo batallando bastante tiempo contra cochinilla de escudo y eso comenzó a debilitarla muchísimo. Esta deshidratación por falta de raíces hizo que sus hojas perdieran una gran turgencia y se puedan pandear muy fácilmente hacia afuera. Pero no vamos a retirar ni una sola, ya que por muy deshidratada que esté, lo poco de energía que tenga va a ser transferida a la generación de raíces, que incluso podemos notar un poco acercándonos a la base de las hojas. Entre las uniones de estas puedes ver que algunas raíces están surgiendo. Entonces, para este caso se puede utilizar el método de semi-hidroponía, así que vamos a tratar de salvar a esta pequeña plantita. Pero antes, primero que todo, después de haber lavado muy bien la planta para retirar cualquier resto de tierra, vamos a dejarla sumergida en agua unas horas para que pueda hidratarse un poco. Para esto usaremos un recipiente limpio y agua completamente limpia sin cloro. Yo la dejé unas 2 horas y media en agua. Una vez pasado ese tiempo, secamos bien sus hojas y procedemos al siguiente paso. Vamos a necesitar un recipiente bastante bajo en el cual colocaremos una capa de piedritas o grava que se encuentren muy limpias. De preferencia, si las puedes desinfectar un poco con alcohol diluido en agua estaría muy bien. En la parte superior colocaremos unas piedras que sean muy poco porosas. En este caso coloqué unas piedras de río y algunas canicas. Es en esta zona donde apoyaremos a la planta. Ahora simplemente queda apoyar la zona de las raíces de la planta sobre las piedras, más o menos así. Y vamos a añadir un poco de agua que solamente esté en la parte de abajo, es decir, no va a tener contacto directo con las raíces de la planta, tal como puedes ver aquí. Y esta agua poco a poco irá subiendo por capilaridad a través de las piedras y llegando una muy pequeña cantidad a la parte de las raíces, en teoría incentivando el enraizado. Adicionalmente podemos asperjar un poco de agua sobre todo en las hojas para que la humedad ambiental no sea muy baja y colocaremos a la planta en un lugar donde reciba sol de la mañana para que siga fotosintetizando pero que no llegue a estresarse demasiado por el excesivo sol. Y te preguntarás si esto estaba funcionando. La realidad, como puedes ver aquí, pasados unos días realmente no vemos alguna mejoría. De hecho, una de las hojas basales comenzó a secarse cada vez más y no existe ningún indicio de que se estén generando nuevas raíces. Y aquí en estos clips anteriores es donde cometí el error, ya que coloqué el recipiente en interior estando aún en invierno y las condiciones ambientales hicieron que varios hongos comenzaban a crecer en su superficie. Pero otra vez la burra del trigo, ahí trato de salvar a la planta lavándola un montón, quitándole mucho más de esa protección de la epidermis, estresándola aún más.
El siguiente recurso que utilicé fue colocarla directamente en agua para enraizarla por este método. Para ello, lo primero que hice fue retirar las hojas que ya estaban secas y en una pequeña copa de cristal coloqué pegada a una cinta adhesiva la plantita, procurando que la zona de las raíces estuviera pegada a una de las paredes del recipiente, para que así el agua pudiera subir mucho más fácilmente. Ahora simplemente coloqué agua hasta tocar un poco algunas raíces basales y hasta aquí me quedé. Y pues no funcionó evidentemente. La planta cada vez estaba más deshidratada, más agotada, realmente un caos total y se perdió totalmente el ejemplar. ¿Y qué sacamos de esto? Mi primer consejo es nunca esperar hasta que las plantas estén en muy mal estado, ya que después de cierto tiempo pierden muchas reservas y es bastante complicado que puedan sobrevivir. El siguiente punto es si utilizar un recipiente transparente, pero que este sea de plástico y que tenga orificios para ventilación. Obviamente colocarla en un lugar bien ventilado y por si las dudas utilizar hormona de enraizamiento para asegurar un enraizado o por lo menos que este se pueda dar de mejor manera. El segundo caso se trata de un video que quería grabar sobre el tipo de sustrato y el trasplante de una suculenta que a mí personalmente me gusta mucho y que en anteriores años ya había tenido pero también la perdí. Se trata de la hermosa Caputia tomentosa, una planta suculenta muy peluchosa y de un color blanco muy bonito. En este caso son clips de mayo de 2023, así que te dejo con las imágenes. Y la verdad es que estaba súper bonita, con su apariencia afelpada, un color blanco impoluto, y realmente ya hace varios años que la estaba volviendo a buscar, porque ya no se había encontrado o estaba a precios muy elevados. El tipo de sustrato que usaremos para esta planta va a depender de la maceta que le vamos a dar. Por ejemplo, aquí puedes ver que tiene una maceta de plástico. Yo te recomiendo encarecidamente para esta planta que uses una maceta de barro. Considerando la biología de esta planta y su naturaleza xerófita, vamos a usar un sustrato adecuado para ella. En este caso te recomiendo un sustrato 50% mineral y 50% orgánico. Aquí te muestro que voy a usar yo. Este es muy parecido al que suelo usar para las plantas suculentas. Tiene un 20% de material de hojas, 20% de tierra negra o compost bien maduro, un 10% de fibra de coco, y en cuanto al material mineral tiene un 25% de perlita, un 15% de arena gruesa y otro 10% de tepojal, que es esta piedrita que es blanca y es muy porosa. Para el trasplante te recomiendo, como para todas las suculentas, siempre que el sustrato esté ligeramente seco, o si se puede lo más seco posible. Vamos a tratar de ir sacando el sustrato con cuidado, ya que esta planta llega a ser bastante frágil con sus hojas. Vamos a despejar un poco las raíces para revisar si no tiene alguna plaga, alguna cosa fea, que algunas de las raíces quedaron en el sustrato. Probablemente porque hace unos días llovió bastante y quedó húmeda durante bastante tiempo. Quizá eso influyó en que esas porciones se pudrieran. No, ya desde ahí todo mal. Por supuesto que fue el exceso de agua de la lluvia. Vamos a retirar las raíces que estén secas. Por ejemplo esta hueca hasta aquí. Y es que aquí ya desde que me percaté de ese olor medio feo en el sustrato, de que las raíces se desprendían muy fácilmente, ya sabía que estaba algo mal. Y de hecho, en varios clips de al final, me quedé como 5 minutos pasmado sin saber qué hacer, porque realmente ya no iba a tener material para poder subir. Ya en estos clips te muestro la resignación. Ok, solamente vemos el sistema radicular, ya que en general la pudrición se encontraba en casi todo el tallo. Y en un acercamiento un poco más a detalle de la base del tallo, vemos los restos de raíces que estaban por ahí. En esta última toma te mostraba ya cuando había hecho los cortes, cómo esas zonas más basales estaban completamente podridas. Y es que no solamente en la apariencia, sino que el olor que desprendían era totalmente de pudrición. Al final ya no grabé más, solamente un clip en vertical que le mandé a un amigo cuando ya había cortado toda la parte sana. Aquí te puedo decir que el error fue no trasplantarla mucho antes. Me esperé bastantes días después de que había llovido y por lo tanto ya había comenzado el proceso de pudrición. Lo que te voy a recomendar siempre con esta planta es que
Utiliza un sustrato bien drenante y siempre una maceta de barro. Son plantas súper susceptibles a pudriciones. Afortunadamente te puedo comentar que algunos de los pedacitos que rescaté sobrevivieron y se encuentran enraizando en estos momentos. Así que quizá en un futuro pueda grabarte el video que quería mostrarte. El tercer caso es de mediados de julio del 2023, en donde estaba tratando de propagar una nochebuena por medio de agua. Y justo estaba aprovechando algunos tallos que saqué de la poda de la nochebuena. Que ese video sí salió y está muy bien hecho, que te lo dejo por aquí en la i si lo quieres checar. Así que me confié y dije, ok, ¿por qué no? Ya sacó raíces, vamos a grabar el siguiente proceso. El esqueje, unos 2 días antes de colocarla en la semi-hidroponía, se encontraba muy bien, tanto las hojas de más arriba como los pequeños brotecitos de la parte inferior. Además, la cantidad de raíces que tenía era significativa para el poco tiempo que llevaba enraizando, pero algo que me percaté, y quizá era una señal a considerar, es que las puntas de las raíces tenían unas pequeñas esferas como de líquido, que quizá probablemente eran crecimientos bacterianos. Realmente en esos momentos no olí nada a pudrición y el recambio de agua lo hacía constantemente. Vamos a utilizar un recipiente transparente para poder ver el nivel del agua y también el crecimiento de las raíces. Colocamos una cantidad considerable de agua. Tiene que estar bien lleno porque vamos a hacer la transición entre un ambiente con pura agua a un ambiente con un poco más de oxígeno. Aquí colocamos un poco más de piedritas y colocamos una piedra grande para sentar las raíces de la planta. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar el esqueje que ya está enraizado e ir colocándolo con cuidado y apoyarlo en la piedrita que nosotros colocamos aquí. De esta manera. Y ahora tenemos que ir colocando las demás piedritas. No es necesario colocar tantas. Y podemos ir colocando algunas de las piedras un poco más grandes para terminar de darle soporte a la planta. De esta manera terminaríamos de dar soporte. Así. Y listo, así terminaríamos. Y ya no grabé más, ya que comenzó a pudrirse todo muy rápidamente y lo más seguro es que fue pudrición por bacterias. Aquí mi error fue no estar checando constantemente el nivel del agua, ya que a veces se me olvidaba, a veces no, y entonces la planta se estresaba por no tener el suministro del agua que necesitaba. Además, el lugar donde se encontraba no era el idóneo porque era una zona bastante calurosa. Esa combinación de estrés y calor hizo que proliferaran las bacterias. Así que a considerar dónde colocar tus esquejes de propagación. Siempre en un lugar fresquecito, en un lugar ventilado y estar al pendiente siempre del nivel del agua. Y el último caso y el más reciente es a finales de marzo de este año, en donde te estaba mostrando cómo propagar una vainilla por medio de esquejes, que también es un proceso que ya había tenido, no lo había grabado, pero se había logrado propagar varias plantas y de hecho muchas de ellas las logré vender. Así que dije, ¿por qué no vamos a utilizar algunas secciones de la planta para hacer este video? Primero que todo, quiero que veas cómo la planta de vainilla genera unas guías bastante largas, con hojas en cada porción en toda su extensión. Pero conforme el tallo se va haciendo más viejo, va perdiendo algunas hojas naturalmente. Puedes ver aquí algunas amarillando que eventualmente se secarán. Es de una zona así donde obtuve las siguientes porciones de tallo. Logré sacar aproximadamente unos 25 pedazos de tallo, algunos más deshidratados que otros, y los dejé cicatrizar aproximadamente unos 5 días. Una vez que los tenemos así, estos ya pasaron por un proceso de limpieza, 2 veces para eliminar todo el resto de polvo y tierra que pueda quedar. Esto es sumamente importante para así reducir la cantidad de bacterias y hongos que pueden estar en la superficie de los tallos. Y yo te recomiendo que los cortes aproximadamente del tamaño de esta sección, que tiene un nudo, 2, 3, 4 y 5. Pueden ser un poquito más cortitos, a lo mejor unos 4 nudos.
pero no los cortes muy chiquitos porque esto va a restar cantidad de energía para que puedan enraizar. En algunas secciones van a comenzar a aparecer un poco de sequedad, algunas secciones se van a perder, pero lo importante que tienes que fijarte aquí es que exista una zona bien delimitada por la propia planta hasta la cual va a llegar la zona que se va a secar y la demás parte va a estar en perfecto estado. Te cuento que todos estos tallos llevan aproximadamente cortados 1,5 semanas, no les ha pasado nada. Y es importante que nos fijemos que al momento de nosotros estarlos acomodando en ese sustrato para que enraice, tenemos que colocar que estas partecitas de aquí, que son los nudos, queden con la yema hacia arriba, es decir, donde va a surgir un nuevo tallo y donde se sentaba una hoja. También es importante notar que los tallos que tengan secciones que se estén secando, o vamos a dejarlos que se seque toda esa sección completamente, que va a tardar bastante tiempo, o vamos a tener que cortar. De los mejores tallos que podemos tener nosotros serían como en este caso así. Tiene un grosor bastante importante, está bien turgente y no tiene deshidratación. Además los extremos están completamente secos y sellados. Los materiales que vamos a utilizar van a ser los tallos de nuestra orquídea, un recipiente bien limpio con agua en el fondo, de preferencia que sea transparente. También vamos a utilizar hormonas de enraizamiento que tenemos aquí, unos pequeños cotonetes para aplicar la hormona de enraizamiento y también piedritas para colocar en el fondo. Y ahora en el recipiente colocamos un poco de las piedritas que tenemos aquí hasta cubrir totalmente el agua. Y ahora comenzamos con alguno de los tallos. La colocaríamos así y las hormonas se las colocaríamos solamente en los nudos, que es donde van a surgir las raíces únicamente. En esta zona de aquí, no importa si cae en el sustrato de piedritas. Y simplemente la apoyamos. Yo voy a colocar los tallos que son más cortos primero para que le den estabilidad a la estructura. Si tienes suerte, como aquí, vas a encontrarte con algunos pedazos de los tallos con ya raíces aéreas formadas. Estas las podemos aprovechar para que enraice mucho más rápido. Igual colocamos el nudo en las raíces, no. Eventualmente esta raíz probablemente se vaya a secar completamente o vaya a enraizar y transformarse en una raíz que va a estar absorbiendo agua desde el sustrato. Cuidado, colocamos a la raíz. El caso de esta está bastante curva, pero se puede colocar aún así. Y aquí podemos ir regando un poco de las piedrecitas para que esa zona quede un poco más cubierta. Aquí puedes ver cómo va quedando. Entre más tallos añadimos, va a tener más peso, pero también le vamos a dar más estabilidad. Y así quedaría nuestro arreglo para enraizar los tallos de la vainilla. Es importante que las piedrecitas no queden totalmente hasta arriba, para que así la zona donde van a surgir las raíces no esté tan en contacto con la humedad. Voy a agregar un poco más para que tenga más soporte, pero no hasta arriba. Asimismo, el nivel del reservorio de agua es importante que esté súper abajo hasta que no hayan emergido las primeras raíces. Solamente vamos a mantener ligeramente húmeda. Ahora esta composición la voy a colocar en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo. Asimismo va a ir a un lugar bastante ventilado para que no se queden las condiciones óptimas para que comiencen a generarse diversos hongos o bacterias. Yo te diría que en aproximadamente unas 2 o 3 semanas van a comenzar a surgir las primeras raíces. Si comenzamos a ver que alguno de los tallos comienza a pudrirse en la parte inferior, es necesario que lo retiremos, ya que esa zona puede perjudicar el resto de los tallos. Aquí lo que pasó es que muchos de esos tallos comenzaron a amarillarse muy rápidamente y a secarse, a la par que no se generaban raíces nuevas. Y es que el error aquí fue que me esperé mucho tiempo en recolectar esos tallos. La sección de donde saqué los tallos había tenido el suministro de agua cortado desde hace bastantes meses, ya que secciones anteriores a ella habían tenido un colapso del tallo. Por lo tanto, muy seguramente ya estaba iniciado el proceso de senescencia. Asimismo, tratando de evitar pudriciones, regaba muy poco, y entonces las pocas raíces que se generaban realmente no prosperaban. Al final, solamente poquitos tallos han sobrevivido hasta estos días,
los tengo colocados en la misma maceta de la planta a ver si logran enraizar y producir algún brotecito. Y bueno, como viste, a pesar de que el proceso está bien explicado y está bastante bien fundamentado, hay algunos errores que yo cometí y que no consideré en esos momentos. Pero entonces te dejo esta información para que en dado caso que tú vayas a hacer alguna de estas tareas, lo tengas en consideración y no cometas estos errores. Si te gustó este video, recuerda dejarte un bonito me gusta y también apoyas mucho al canal dejando tu bonito comentario. Si apenas llegaste por aquí, te cuento que hablo sobre plantas y jardinería abordando los temas desde un enfoque biológico, así que si gustas puedes suscribirte. Y también te dejo mi Instagram en la cajita de información del video. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.